Bueno, aquí estamos en el último video para que conozcamos cómo es la corrección de Dios, cómo es la disciplina del Señor Jesucristo, que el mismo Señor Jesucristo ahí en segundo Samuel capítulo 24 incitó al rey David para censar, para hacer algo que no tenía que hacer, pero ya Dios lo tenía predispuesto para castigar a su pueblo Israel que no hacía caso. Le ofreció cuatro cosas, le ofreció primero el castigo, que vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o 3 días de peste en la tierra. Y él escogió los 3 días de peste en la tierra. El ángel de Jehová estaba estaba matando a la gente. 70,000 hombres de Israel murieron, pero David estaba clamando misericordia, y Dios se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arana Jebuseo. Y dijo David a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Es lo que le estoy diciendo, un verdadero siervo de Dios que cuidaba las ovejas. Acuérdese que cuando el rey David no era nada, era un jovencito, y todavía no lo habían ungido. El Señor Jesucristo desechó a Saúl por no hacer lo que el Señor Jesucristo le mandaba. Y le dijo a Samuel, el profeta Samuel estaba llorando por Saúl, y el Señor Jesucristo le dio palabra al profeta Samuel y le dijo: ¿por qué lloras? Ya no llores más, porque a ese yo ya lo deseché. Dios desecha, y eso que el hombre tenía el Espíritu Santo, ¿ve? Pero ya lo desechó. Y la misma Biblia dice que de parte de Dios vinieron espíritus inmundos a atormentar a Saúl. Entonces el Señor Jesucristo le dijo al profeta Samuel: levántate, llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí, porque me he proveído de un nuevo rey de Israel, que es conforme a mi corazón, y va a hacer lo que yo quiero que haga. Y Samuel se fue y no vio. Habían cinco hijos que Samuel pensó que iban a ser rey de Israel, que estaban en la casa, pero ninguno era. Y le preguntó: ¿tú tienes otro hijo? Sí. ¿A dónde está? Está cuidando las ovejas. Mire, 5 estaban de vago, y el jovencito David estaba cuidando las ovejas, estaba apacentando las ovejas. Y mire, cuando iba a pelear contra Goliat y estaba hablando con Saúl, dijo: mira, tu siervo, cuando viene el oso, agarra la onda y le tira. Cuando viene el león, mire, David peleaba con el oso y con el león por sus ovejitas. Mire, por sus ovejitas. Cuánto más cuando fue rey de Israel. Mire lo que está diciendo el hombre. Está diciendo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Mire, el hombre estaba dando todo por el pueblo de Israel. Y aunque fue el mismo Señor Jesucristo que lo incitó, porque ya era la decisión, la voluntad del Señor Jesucristo para castigar a su pueblo. Entonces, y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David. Acuérdese que Arauna Jebuseo es donde el ángel estaba haciendo la mortandad. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Dios le había mandado que hiciera. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. El rey David, Dios le mandó, y él fue a pedir para comprar ese terreno para levantar un altar. Y Arauna dijo a David: tome, ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los tríos y los yugos de los bueyes para la leña. Mire, este varón estaba ofreciendo porque sabía que era para Jehová de los ejércitos. No solo le estaba ofreciendo gratis el terreno, sino le estaba ofreciendo bueyes para el holocausto, y los tríos y los yugos de los bueyes para la leña. Mire, este era verdadero de Dios también, que sabía que era para el Señor, y le estaba dando todo. Todo esto, oh rey, Arauna lo da rey. Luego dijo Arauna rey: Jehová tu Dios te sea propicio,
Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste. Mira, este hombre, por eso el rey David era conforme al corazón de Dios. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos, ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de Israel y cesó la plaga de Israel. Mire qué bendición, que Dios es misericordioso. David prefirió caer en las manos de Dios, que es misericordioso y no es en las manos del hombre. Entonces ahí está la enseñanza. Primero, que Dios castiga y que Dios usa a quien quiera hacer para castigar. Y ya le dije que Dios usa a los hombres para castigar a los mismos hombres. Dios usa la lluvia, el mar, el viento para castigar a los hombres también. Entonces, y la segunda cosa es de que el Señor Jesucristo es misericordioso. Dios no tendrá por inocente al culpable y le va a dar un castigo. Pero cuando ya le dé el castigo, entonces está la misericordia de Dios. Si Dios tiene misericordia para quitar el castigo, se lo quita, y si no, sigue hasta donde Él quiera. Entonces es misericordioso. Y la otra cosa es que el hombre no tiene misericordia, porque el rey David no quiso caer en las manos del hombre. El rey David quiso caer en las manos de Dios. Entonces miren que el Señor Jesucristo mandó a levantar un altar. Y la otra cosa que vemos ahí, que este hombre él dijo, yo doy esto y yo doy esto. Así hubiera gente en la iglesia que ayudara a los siervos de Dios en los caminos de Dios, porque en las cosas de Dios se necesita, en las iglesias se necesita. No es que se le esté pidiendo a la gente, pero en la iglesia se paga agua, se paga luz, se paga local, se paga todo eso, y eso tiene que salir de los hijos de Dios que se congregan en ese lugar, como este varón lo ofreció todo. Pero más fue el rey David cuando dijo, no, muchas gracias, yo no le quiero ofrecer a Jehová algo que no me cueste a mí. Mire qué varón. Por eso, mire, usted va al Nuevo Testamento y abre su hojita en el libro de Mateo. Ahí está el Nuevo Testamento. El libro de Mateo empieza con el rey David, y usted va al final del Nuevo Testamento en Apocalipsis. En Apocalipsis también, en el último versículo, ahí termina con el rey David. En Mateo dice que Jesucristo es que Jesucristo viene del linaje del rey David. Y allá en Apocalipsis ahí está diciendo que él viene del linaje de David. Así empieza con Mateo y termina todo el Nuevo Testamento, empieza y final termina con el rey David, diciendo que el Señor Jesucristo vino del linaje de él. Entonces ahí está la palabra para que tú aprendas la palabra de Dios. El que no la quiera agarrar en su corazón, que no la agarre, ¿verdad? Porque la misma palabra dice, el que nos oye es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Yo entiendo por la palabra de Dios que no todos, la salvación es para todos, pero no todos se van a salvar. La salvación no es para todos, porque la misma Biblia dice que el mismo Dios se proveyó aún del impío para el día malo, para tener a quien castigar. Y la Biblia dice que hay hombres que vinieron para ser solo presa. En el Apocalipsis está diciendo que cuando salgan los demonios del abismo, que está en Apocalipsis, van a salir, se va a abrir el pozo del abismo con el rey de los demonios, que se llama Apolión. Van a salir y van a castigar a la gente, y los van a picar con picadura como de escorpión por 6, 7, 8 meses. Y dice que aún los hechiceros, ni aún siendo castigados, se arrepintieron de sus hechicerías. Y está hablando de los idólatras que aún siendo castigados, no dejaron de adorar sus ídolos. O sea que la idolatría es algo que está bien metido adentro. Entonces yo, por todo eso, ahí está en la Biblia que no todos van a ser salvos, pero alguien va a llegar a la palabra ahí. Uno va a llegar a la palabra de Dios, dos va a llegar el que es de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo añadía a la iglesia a los que tienen que ser salvos. No soy yo no morí por ustedes. El que murió es el Señor Jesucristo, y Él va adelante. Nosotros somos los que exponemos la palabra. Ve, y la misma Biblia ahí dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace sabio al simple con la palabra de Dios.
Pablo le está aconsejando a Timoteo, yo te aconsejo que con la palabra, que la leas, que mires, porque esa te va a ayudar a salvar tu alma. Entonces, por medio de la palabra de Dios, vamos a salvar el alma. Tenemos que leer la palabra de Dios. Entonces, mire, Dios es misericordioso y usted arrepiéntase en esta hora. Acepte al Señor Jesucristo. Deje de ser idólatra, que es la mayor gente. Casi la mayoría de gente es idólatra y adora al palo, pero aquí le vamos a ir enseñando cómo el Señor Jesucristo castigó a su pueblo por idólatra. Después de haber conocido al verdadero Dios, se fueron con la idolatría. Adorar a los Baales, debajo de los árboles frondosos se arrodillaban. ¿Ve? Como todavía. Entonces ahí está la palabra, Dios castiga, pero es misericordioso, Dios castiga, pero es lento para la ira y grande en misericordia. Así que entréguele su vida al Señor Jesucristo para que le vaya bien a usted y a sus hijos.